necesito para que le dé sentido a este corazón que no encuentra reposo si no es contigo. Ven, te necesito para que le dé sentido a este corazón que no encuentra reposo si no es contigo. Buenos días, bienvenidos a todos en esta mañana a la casa del Señor, contentos de poder de nuevo congregarnos en su nombre, alabarle y también escuchar su palabra, recibir ese consejo que Él tiene de nuevo para cada uno de nosotros, como cristianos individuales, pero también como todos los suyos, ¿no? Así que bienvenidos a todos, estamos contentos de las visitas que tenemos en esta mañana. Tenemos hermanos que vienen de Puerto Llano, así que sean bienvenidos y al final tendremos la ocasión de saludarles. Y a todos aquellos que quizás no conocemos ni vuestros nombres, ni en esta mañana si nos visitáis, pues sed, como decimos y reiteramos, bienvenidos todos. Y en esta mañana hemos venido para dar la gloria a Dios, no hemos venido para darnos la gloria a nosotros, ni para hablar de nosotros, sino para centrar nuestra atención y todo nuestro ser en el Señor. Y esto es lo que dice el himno 1, que tenéis en los boletines, en la parte de atrás, y que dice: a ti la gloria, a nuestro Salvador, gran libertador, te alzaste pujante y lleno de poder, más que el sol radiante al amanecer. Vamos a dar la gloria al Señor también a través de este cántico. Vamos a ponernos en pie, con alegría vamos a cantar juntos. Señor, a ti la
así en pie como estamos, pedimos que el Señor bendiga este culto en oración. Y sí, Señor, te damos gracias porque, como acabamos de cantar, tú solo mereces la gloria, porque has venido a nuestro encuentro, nos has rescatado, nos has libertado, Señor, de esa esclavitud que nos tenía sujetos a nuestra propia naturaleza, a nuestro propio pensamiento, a esa cosmovisión que teníamos de la vida, en donde tú estabas excluido. Señor, entendemos que te pertenecemos y, Señor, queremos darte la gloria porque tú eres el que has hecho eso en nosotros. Has transformado nuestros corazones, pero también nuestra mente. Ahora comprende, Señor, que sin ti no somos nada y que, Señor, sigues obrando en cada uno de nosotros para que realmente podamos reflejar esa victoria, esa liberación en nuestras vidas, en nuestra manera de ser, de comportarnos, para que también muchas personas puedan ser, Señor, libertadas de esa esclavitud por tu Hijo Jesucristo, por esa obra, Señor, que nos redime, que Señor, nos libera de esa esclavitud, como hemos cantado. Gracias una vez más. Y queremos, Señor, pedirte que tú bendigas este culto que queremos ofrecerte a ti. Señor, quita de nuestra mente, de nuestro corazón, todo aquello que pueda impedir el poder alabarte como tú solo mereces, pero también el estar atentos a tu palabra para aplicarla a nuestras vidas. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, vamos a tomar asiento y en esta mañana es nuestra hermana Maruja la que va a tener a su cargo ese tiempo de alabanza en la que como congregación podemos, pues, a través de los cánticos, expresar lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas y lo que hay en nuestro corazón, ¿no? Pero me gustaría, como lectura previa, que nos predisponga a alabar al Señor, aunque estoy seguro que también tendremos otras lecturas en esta mañana, que me acompañéis en el libro de 2 de Samuel, en el capítulo 22. Vamos a leerlos, aunque sería muy interesante leer todo el capítulo. Tiene 51 versículos, así que vamos a centrarnos en los primeros 7, que si luego leéis el Salmo 18, veréis que, como decimos hoy en términos informáticos, casi es un copy-paste, es un copiar y pegar, porque tiene el mismo autor, ¿no? Dice 2 de Samuel 22, habló David a Yahvé las palabras de este cántico el día en que el Señor le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Y dijo: el Señor es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio. Salvador mío, de violencia me libraste. Invocaré al Señor, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ondas de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras de Seol me rodearon. Tendieron sobre mí lazos de muerte. En mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. Quizás podríamos apropiarnos, seguro, todos los que estamos aquí en esta mañana, estas palabras. Cada uno en nuestra propia experiencia. Pero también podemos, con convicción, exclamar lo que dice este versículo 7. Clamé, invoqué y fui escuchado. Y en esta mañana estamos siendo escuchados. La presencia del Señor está en medio nuestro y Él no pasa indiferente de aquello que nosotros podamos expresar y clamarle en esta mañana. Así que vamos teniendo esa perspectiva de que el Señor está en medio nuestro y que Él nos está escuchando, alabar al Señor con contenido y con convicción. O sea, no porque toca y es una parte litúrgica más de nuestro culto. Así que vamos a centrarnos en esa alabanza. Así que adelante. Jesús dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Lo encontramos en Juan 10:9. El Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.
Segunda de Pedro 3:9. La puerta del palacio. Se cuenta de una niña de 5 años. Hacía su oración muy seria. Antes de acostarse, decía: Señor Jesús, yo te quiero. Por favor, no cierres muy rápido la puerta de tu palacio, para que mi abuelito también pueda entrar. La inocente oración de esta niña nos recuerda una gran verdad. Hoy la puerta del cielo está abierta, pero no lo estará para siempre. Se abrió ampliamente cuando Jesucristo pagó en la cruz el castigo que merecían todas nuestras faltas. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, por todos nosotros. Lo encontramos en Mateo 20:28. Pues ahora, hermanos, vamos a alabar al Señor en esta mañana, primer día, con el cántico número 87, postrándonos ante ti, Señor. Que aún hoy esté abierta, porque Él, que quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. En 1 de Timoteo así lo dice la palabra de Dios. Esta niña lo comprendió y se preocupa por su abuelo, quien todavía no ha entendido cuánta necesidad tiene de un Salvador. Quizá no siente que está perdido debido a sus pecados, eso el abuelo. La palabra pecado muchas veces resuena mal en nuestras conciencias, que son tan lentas para examinarnos. Cantemos el cántico número 103, hermanos, ahora. Cuán profundo es tu amor. Comprender
rebajarse para reconocer su dignidad ante un Dios santo es humillante para Él. Es difícil creer que nuestros pecados nos separan de Él y que nuestros esfuerzos y méritos no tengan ningún poder para acercarnos a Dios. Quizás uno de nuestros amigos que nos visitáis sea hoy el objeto de la oración constante de uno de sus familiares, pero ante todo es el propósito del amor y de la paciencia de nuestro Señor Jesucristo. Sus manos también fueron clavadas por ti, amigo. Finalizaremos con el cántico número 29. Qué pequeños somos. Interesante todo lo que hemos dicho, ¿eh? Realmente necesitamos bajar cada uno de nosotros de ese pedestal en el que nos hallamos muchas veces, de autosuficiencia, de orgullo, la que nos encontramos muy cómodos, que de hecho el pecado es eso. Bajar de ese pedestal, arrodillarnos, inclinarnos en humildad ante aquel que sí que es grande, que sí que es poderoso y que no solo nos ha creado, como acabamos de cantar, sino que también nos ha salvado. Nos ha reconciliado con el Padre y nos ha dado un sentido. Y eso debería ser siempre, no solo ahora, porque ahora es fácil, ¿no? Relativamente estamos en la iglesia, juntamente con los hermanos, y es fácil decir esto, es fácil reconocer esto, y luego llevarlo en la práctica en nuestras vidas, allí donde desarrollamos nuestras actividades, es mucho más difícil. Mostrar eso en actitudes es más complicado. Y de ahí que necesitamos que el Señor siga trabajando en nosotros, ¿verdad? Hemos cantado también que su amor lo es todo. Y es cierto, a veces pensamos en el amor de Dios en esa dimensión trascendental que sí que nos ha sentido ahora, pero que ya nos permite ver más allá de la misma muerte, ¿verdad? Y vemos como ese amor que nos salva lo hace por toda una eternidad. Sin embargo, el amor de Dios lo inunda todo, ya en nuestra existencia aquí, ¿no?
No solo la parte espiritual, que por supuesto, sino todas aquellas partes que forman, que son esenciales en nuestro ser, ¿no? Lo material también forma parte de su amor. Y su sustento es gracias a su amor. Y nuestra estabilidad emocional es gracias a su amor. Y tantas cosas, ¿no? Todo aquello que forma parte de nuestra vida. Por eso, en estos momentos en los que pasamos públicamente la ofrenda, estamos reconociendo el amor de Dios. Y también cuando uno pasa por momentos de precariedad económica, el apóstol Pablo también lo decía, ¿no? Mira, yo a veces estoy escaso en recursos económicos, lo he pasado realmente mal, económicamente hablando, pero entiendo, y así puedo decir, que el Señor me ha sostenido siempre. Siempre me ha dado de lo necesario. Y eso es el contentamiento, que muchas veces hablamos también, ¿no? Y en ese sentido tenemos que acudir siempre en agradecimiento al Señor. Así que aquello que tú ya has apartado en tu casa y que en esta mañana ofrendamos al Señor, que sea fruto de ese reconocimiento, de ese amor del Señor, de ese sustento práctico en lo que te haya empujado a traer esos diezmos con alegría, hermanos. No con aquello de decir, bueno, no me toca otra, o quizás a veces acudimos o ofrendamos por superstición. Y decimos, mira, si no ofrendo me pasará lo otro, o me irá peor, ¿no? En absoluto. Si es así, tu pensamiento ni ofrendes, sino que hazlo con un corazón agradecido. Y esto, evidentemente, es una responsabilidad que tenemos los miembros de esta iglesia. Así que aquellos que nos visitáis en esta mañana, evidentemente, no tenéis que sentiros obligados a depositar nada, sino que es una acción que nace del propio corazón, así que sentiros con libertad también a la hora de ofrendar. Me gustaría pedir a los diáconos que ellos nos ayuden a recoger estas ofrendas y que el Señor nos dé sabiduría, ¿verdad?, para administrar correctamente aquello que es del Señor para su obra en medio nuestro. Vamos a pedir a nuestro hermano Miguel que le dé gracias por esta ofrenda. Señor, queremos darte gracias que tú nos bendices, Señor, porque tú bendices tu iglesia, tú bendices tu obra, Señor, en esta tierra, y queremos pedir, Señor, ahora concretamente que tú pongas tu bendición sobre esta ofrenda, Señor, que sea dedicada para tu obra, Señor, para el desarrollo, Señor, de tu obra mientras tú lo tengas previsto. Por eso te lo pedimos y te damos las gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, pues quiero de nuevo dar la bienvenida a todos, a aquellos que os habéis incorporado más tarde. Sed bienvenidos. Encontramos a faltar también hermanos nuestros, ¿no?, que pues por diferentes circunstancias no pueden estar con nosotros hoy, pero me gustaría centrarme en dos motivos. Todo lo demás, como decimos siempre, es cierto, ya está en el boletín, hay boletines para todos, nos lo llevamos para casa y tranquilamente, cuando estamos en casa, lo leemos y también oramos, como se nos propone, ¿no?, en ese apartado, en esa columna de oración que encontramos en la segunda parte. Pero sí que me gustaría resaltar dos cuestiones por las que estamos orando. La primera es que el miércoles fue intervenido nuestro hermano Esteban. Damos gracias al Señor porque todo fue muy bien, de esa rodilla, de ese ligamento. Esperamos que al final sea ya la definitiva y que pues ya pueda recuperarse del todo, pero eso tiene un proceso, ¿no? Y esa rodilla pues va a tener que ejercitarse, no va a estar exenta de dolor, así que bueno, vamos a seguir orando para que... Vamos a dar gracias al Señor porque ha ido muy bien, tenemos que ser siempre agradecidos, pero también pediremos que el Señor siga en esa rehabilitación para que el Señor le ayude, ¿no?, y definitivamente pueda recuperarse. Y el segundo motivo por el cual continuamos orando es por el pequeño Gabriel, el hijo de nuestros hermanos Marcos y Melissa. Él sigue todavía ingresado en Juan 23. Entonces le están haciendo una serie de pruebas, está bajo de defensas, así que, bueno, hay que determinar y dar con ese diagnóstico necesario para dar una salida y una medicación ajustada a la necesidad de él, ¿no? Así que vamos a orar, vamos a seguir orando para que el Señor obre, le sane y pueda pronto pues ir para casa. A esto se le suma que Marcos y Melissa también están enfermos. Claro, aquella planta es un laboratorio de virus, así que si no vas con mascarilla no tienes todos los números y todas las papeletas para coger todo lo que se mueve por allí. Así que imaginaros, en casa enfermos, el niño en el hospital, bueno, todo eso pues genera
humanamente hablando, una situación de angustia, y es normal, ¿no? Es normal pues, sentirse de esa manera, pero también el Señor nos abre esos ojos de la fe en los cuales descansamos y estamos convencidos de que en todo, no solo en Gabriel, sino en cada una de las circunstancias que vivimos, a nivel particular, pero también como iglesia, el Señor tiene un propósito y sabemos también por su palabra que el Señor es glorificado y va a ser glorificado también en medio de esta situación y confiamos en ello, ¿no? Queremos pedirle, nuestro deseo humano es que el Señor lo sane y vamos a seguir ahí, como decíamos, dándole la data al Señor en esa dirección porque sabemos que Él nos escucha. Y en este sentido vamos a continuar alabando al Señor, pero en oración. Y me gustaría pedir a José que tú des gracias al Señor por esa intervención de Esteban, porque es muy bien. Vamos a seguir pidiendo que el Señor le ayude, pero también por ese pequeño, por Gabriel, para que el Señor lo sane. Sí, Padre, continuamos adorándote en esta mañana, Señor. Y estamos confiados en ti. Te damos las gracias porque tú eres nuestro cuidador, Señor. Sabemos que en tus manos estamos mejor, Señor, y lo hemos comprobado muchas veces a lo largo de nuestra vida, Señor. Lo hemos comprobado con nuestros hijos, lo hemos comprobado con nuestros hermanos, lo hemos comprobado muchas veces que tú eres nuestro cuidador, Señor, y que en tus manos, bajo tu manto, es donde mejor estamos, Señor. Y en esa confianza, Señor, te queremos dar las gracias por cómo ha ido la intervención de Esteban, Señor, y estamos confiados de que a partir de ahora le va a ir bien, Señor, y gracias por esa bendición que supone que todo ha ido bien, Señor. Queremos ahora, como iglesia, juntos, y todos los hermanos, pedirte por nuestro pequeño Gabriel, Señor, para que tú le sigas ayudando, le bendigas, Señor, y Señor, que tú le cuides, Señor, te sanes, que está en tu voluntad, Señor, y que, Señor, estamos confiados en ello, que tú vas a hacer lo mejor para él, Señor. Y gracias porque sabemos de que estamos en tus manos, Señor, y que tú nos vas a bendecir, Señor. Nosotros como iglesia, Señor, te lo pedimos, Señor. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. De hecho, continuaríamos abriendo nuestro corazón en la presencia del Señor y alabándole y orando a Él, ¿no? Pero vamos a continuar con nuestro culto y ahora lo que vamos a hacer es escuchar lo que el Señor tiene que decirnos a través de su palabra. En esta mañana es nuestro hermano Vicente, anciano de la iglesia también, el que tiene a su cargo la predicación en esta mañana y le sobra, como veréis en la portada del boletín, la lectura, el texto bíblico base no está en el capítulo 15, sino en el 5. Hemos añadido un 1 ahí, se ha colado un 1, así que no será... Yo le comentaba a nuestro hermano Vicente que hubiera sido muy interesante, porque además el versículo clave es como retador, ¿no? O sea, impacta leer el versículo 17 y lo tomamos también como un reto para próximas predicaciones. Yo he estado leyendo esa lectura y es retadora y tiene muchas aplicaciones también y lecciones importantes. Pero vamos a abrir en esta mañana en el Sermón del Monte, en el capítulo 5, versículos 17 al 20, que sí que es el texto que ha trabajado nuestro hermano Vicente y que, como decimos, corresponde al Sermón del Monte, ese sermón que da el Señor Jesús, aquella multitud que le está escuchando, y vamos a leer los versículos del 17 al 20. Dice: no penséis, dice el Señor Jesús, que he venido para abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. El Señor bendiga su palabra en esta mañana y ya sin más vamos a dar paso a esta maravilla. Gracias. Buenos días, queridos hermanos. Lo primero, vamos a orar al Señor.
Señor y Padre, agradecerte el privilegio que podemos tener, Señor, cada uno de nosotros, cuando predicamos tu palabra, cuando llevamos el mensaje de tu palabra a quienes nos rodean. Señor, cuando cumplimos con aquel mandamiento que tú nos has dado de ir y proclamar tu evangelio. Gracias, Señor, y deseo con todo mi corazón que de la misma manera que a mí pues me has utilizado, a mí me has servido, Señor, a mí me has bendecido, que también bendigas a mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Considero que en el pueblo evangélico de hoy día hay ciertas discrepancias acerca de la vigencia que tiene en la actualidad la ley de Dios, la ley que fue dada en el Antiguo Testamento. Pero más que acerca de la vigencia, lo que sí considero es que y vamos a tratar es acerca del alcance ético y moral que tiene la ley, sobre todo con la llegada de Cristo, al mundo. Resulta que Jesús aborda en el Sermón del Monte esta peculiaridad de ver si la ley tiene aplicación en el mundo actual o no, si la ley tuvo aplicación en su momento o si, y dejó de tenerla, o si a partir de Cristo, a partir de Jesús, todavía la tiene. Ya sabéis, y porque lo dije en las dos predicaciones anteriores que tuve acerca del Sermón del Monte, uno era la regla de oro y otro era acerca de la puerta ancha y la puerta estrecha. Compartía con vosotros que tengo cierta debilidad por el Sermón del Monte y que me gusta estudiar el Sermón del Monte y acerca de él, por eso vamos a tratar también en la mañana de hoy la predicación. Y como introducción vamos a dejar claro cuál era la situación, cuál era el concepto que el pueblo de Dios, que el pueblo judío tenía acerca de la ley de Dios en los tiempos en que Cristo vivió entre nosotros. Para los judíos en el tiempo de Jesús había una cosa muy clara acerca de la ley, y es que era la ley la fuente de toda autoridad. Era una fuente de autoridad tanto ética como moral, como legalista, como en el comportamiento, como para la sociedad cultural, religiosa y, bueno, iba a decir política, pero sí, evidentemente también, porque lo amañaba todo, lo entremezclaba todo y precisamente, digamos que era algo que conducía toda la vida, canalizaba toda la vida de los judíos. Pero además, lo que también tenían claro el pueblo judío es que tanto los escribas como los fariseos eran los que más se aproximaban a su cumplimiento. Y para todos los judíos eran las personas consideradas, entre comillas, como ejemplares. Sin embargo, Mateo, en este capítulo 5, que comienza narrando lo que Jesús dijo acerca de los bienaventurados, nos sorprende que si la ley estaba entremezclado en todo y era lo más importante para el pueblo judío, repito, extraña un poco que precisamente Jesús, que aborda estos temas con respecto a quienes son los bienaventurados, no tenga en cuenta ningún precepto de la ley. Y tampoco tenga en cuenta, por supuesto, tampoco tenga en cuenta la vida ejemplar de los escribas y de los fariseos. ¿Qué rabino judío se hubiese atrevido a hacer una exposición como la que hace Jesús en el Sermón del Monte a sus discípulos? Digo, ¿qué rabino judío se hubiese atrevido a no tener como centro de su discurso la ley, a no tener como centro de su discurso aquellas personas que estaban consideradas como ejemplares? Sin embargo, Jesús lo que nos dice es: bienaventurados los mansos, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que padecen persecución, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los pacificadores. Y además dice de ellos, en ese versículo 12, dice: gozaos y alegraos,
porque vuestro galardón es grande en los cielos. Le dice a todos ellos. Para nada menciona a estos que son los principales de la ley. Fijaos también cómo Cristo, en este primer versículo de los que ha leído nuestro pastor Samuel, ya deja bien clara cuál es su posición con respecto a la ley. Este primer versículo 17 nos dice: no penséis que he venido para abrogar la ley de los profetas. No he venido para abrogarla, sino para cumplirla. Y es que Cristo deja bien claro, desde el primer momento, que para él la ley tiene la más alta estima. Y además obliga a los demás a cumplir sus exigencias. Fijaos si no en un ejemplo muy claro que fue con respecto a aquel primer acontecimiento que después del Sermón del Monte tuvo Cristo con respecto a un leproso que sanó. Dice Mateo 8:4 que entonces Jesús le dijo al leproso: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Le dice: cumple con la ley. De momento lo primero que tienes que hacer es cumplir con la ley ordenada por Dios. Pero tenemos que ver claramente, y es lo que vamos a ir viendo a partir de este momento, que Dios tiene un concepto totalmente distinto al que tenían sus contemporáneos acerca de la ley. Eran dos mentalidades religiosas completamente distintas. Tanto es así que fue lo que llevó a Cristo a ser crucificado. Mirad, para los fariseos y para los escribas, el peso de la ley no era el mismo que el peso que tenía para Cristo, por varias razones. Primera que vamos a considerar: para los escribas y los fariseos, la ley era el fin. La ley era la meta suprema. La ley era la razón de su vivir. La ley era su máximo esfuerzo, su finalidad última. Sin embargo, para Cristo, la meta de la vida era el conocimiento de Dios. El cristiano no se levanta cada mañana, hermanos, pensando, diciendo cuáles son los 613 preceptos de la ley que hoy tengo que cumplir, sino que los cristianos nos levantamos cada mañana diciendo: hoy es una nueva oportunidad que tengo para crecer en el conocimiento de Dios. Hoy es una nueva oportunidad que tengo para crecer en la comunión con el Señor. Hoy es una nueva oportunidad que tengo para que por el poder del Espíritu Santo pueda ir transformando mi vida a la imagen justa y santa de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, lo que para los fariseos, los escribas y en conjunto el pueblo judío, la ley, que era un fin, para nosotros, para Cristo, era un medio para alcanzar esa meta. Nos lo transmite como un medio para alcanzar esa meta. Porque la ley, en lugar de hacernos más justos, más santos, lo que hace es que nos pone delante de nosotros mismos nuestras injusticias, nuestras faltas, nuestros pecados. La ley no nos dice: mirad qué bien vais, mirad qué bien lo hacéis, sino todo lo contrario. Lo que hace es que denuncia lo mal que lo hacemos, denuncia lo que estamos haciendo que no agrada a Dios. Por lo tanto, nos está revelando nuestra perdición, no nuestra salvación. Y podíamos leer en Romanos 3:9, no hace falta que lo hagamos, porque dice que es para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de la ley. Por tanto, la ley es como si dijésemos un espejo que es enviado del cielo a la tierra para que entendamos cómo nos habíamos desfigurado moralmente. Imaginaos un árbol que está torcido y una plomada, y que la plomada, cuando se lanza, te está perfectamente indicando que ese árbol torcido en cualquier momento va a caer, va a ser cortado y va a ser echado al fuego, porque realmente no lleva esa rectitud de la plomada. Pero sin embargo, la plomada no es la que va a hacer que enderece el árbol. El árbol al final acabará cayendo, acabará siguiendo su desviación y cayendo.
También en cuanto a los escribas y fariseos con respecto a la ley, tenían en cuenta no la importancia, las cosas que realmente tienen importancia acerca de la ley, sino las cosas triviales, las cosas superfluas, las cosas que no tenían realmente importancia. Y dice la palabra de Dios que diezmaban hasta con relación a las especies más pequeñas, diezmaban la menta, el eneldo, el comino, y sin embargo no tenían en cuenta los preceptos verdaderamente importantes de la ley, que son la justicia, la misericordia y la fidelidad. Mirad, lo vamos a leer en el capítulo 23 y en el versículo 23 de Mateo. Versículo 23 del capítulo 23, donde nos dice: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe». Y nos dice: esto es necesario hacer, pero sin dejar de hacer aquello. También los escribas y fariseos veían la paja en el ojo del vecino y no veían la viga en su propio ojo. Y se guardaban mucho de hacer los trabajos en sábado, pero sin embargo no tenían en consideración el amor al prójimo. Se lavaban las manos antes de comer, pero no tenían en cuenta la limpieza del corazón, que es lo que realmente el Señor quiere de nosotros. Como digo, se habían hecho especializados en los pequeños detalles y sin embargo no tenían en cuenta cuáles eran las prioridades de la ley y cuál era el centro de la ley para Dios. Hermanos, la verdad es que nos resulta a todos mucho más fácil mirar los detalles insignificantes, porque son los que más se ven. Y sin embargo, porque son los que más se ven, porque si uno fuma, porque si uno bebe una cerveza, porque si uno va a una discoteca o va al cine. Pero las verdaderas grandes ofensas a Dios, esas están ocultas en nuestro corazón. No son fáciles de ver. Digamos que los asuntos como la envidia, el odio, la falta de amor, la amargura, el egocentrismo, la falta de compasión, la falta de verdadera piedad, esto son cosas que deberíamos, como nos dice el versículo 23 de este capítulo 23, son cosas que deberíamos de hacer y las descuidamos porque estamos pendientes de las más pequeñas, que son las que los hombres ven, pero Dios no. Dios ve las que realmente están dentro de nuestro corazón y están haciendo daño no solo a nosotros, sino a los que nos rodean. Por tanto, para Cristo es fundamental darle importancia al centro que emana de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. También los escribas y fariseos, como el pueblo judío, estaban inmersos no solo en la ley en sí, ni en la ley central, sino también que estaban expuestos a tradiciones, a sus propias tradiciones de sus ancianos. Matizaban tanto el texto de la ley de Dios que negaban su texto original, y Cristo también les tuvo que denunciar el desprecio que hacían acerca de la ley. Un ejemplo: la ley obligaba a honrar a los padres, y sin embargo lo que hacían los escribas y fariseos era que decían que esta obligación podía ser conmutada si aquellos recursos que iban a utilizar para cubrir las necesidades de los padres las utilizaban para darlas a la iglesia. Mirad, vamos a leerlo en el capítulo 15 de los versículos 1 al 9. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan?
Y respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre, a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre: es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre y a su madre. Dice: así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y esto es lo que hacían estos escribas y fariseos. Cristo les tiene que quitar la máscara y decirles: habéis invalidado el mandamiento de Dios aferrando a lo que dicen los hombres. Y la acusación de Jesús contra los escribas y contra los fariseos no es que guarden escrupulosamente la ley, sino que no la guardan como la ley fue dada, sino que la guardan amañándola con tradiciones de hombres. Cristo entendía que el legalismo de los escribas y de los fariseos era una farsa. Dice en su palabra que eran hipócritas, porque engañaban a la gente con apariencia de espiritualidad, pero no engañaban a Dios, porque Dios mira el corazón, como hemos dicho antes. Esto lo podríamos también leer en el capítulo 28 y en el versículo 23. Vamos a leerlo. Capítulo 28. Perdón, me he equivocado, es capítulo 23, versículo 28. Donde nos dice que así también vosotros por fuera, la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Hermanos, ¿creéis que el ser hipócritas dejó de existir en el primer siglo? ¿O más bien es algo que a lo largo de los siglos hemos ido trasladando hasta nuestros días? Y que hoy día en cada uno de nosotros se esconde un fariseo que intenta engañar a los hombres, mostrándose de tal manera que pueda parecer piadoso, que pueda parecer compasivo, que pueda parecer amoroso, y sin embargo no preocuparse de la auténtica santidad que requiere el estar delante de Dios y presentarse delante de Dios tal y cual uno es. Yo creo que haríamos bien cada uno de nosotros en reflexionar si realmente nos estamos comportando para que los hombres nos vean como qué majos, qué buena persona, qué bueno que es, qué bien que hace las cosas, si realmente no lo estamos haciendo para la gloria y para la honra de nuestro Señor, y si realmente no estamos buscando la santificación, que es verdaderamente obrar en amor, tanto para Dios como para nuestros hermanos. Por tanto, ¿quién cumplía mejor la ley? ¿Cristo o los fariseos? Insisto en lo que decíamos antes, hay dos conceptos totalmente distintos. Por un lado están los que confían en su propia capacidad, los que creen que van a guardar la ley y con ello van a complacer los actos de la justicia y por eso la practican y por eso creen que están haciendo prácticas piadosas. Pero sin embargo, ya escucháis lo que nos dice el Señor. Todo es hipocresía. Y por otro lado están aquellos que consideran, que reconocen con Cristo que el ser humano es un hombre caído y que nunca puede complacer a Dios, porque alcanzar el listón de la ley es imposible, es inalcanzable.
y necesitamos la justicia de aquel que sí que cumplió la ley. Por tanto, esas dos posturas, esas dos situaciones con respecto a la ley son antagónicas. Y esta es la situación en la que se encontraba el pueblo judío en la época de Jesús. Esta es la situación cuando Jesús encara estos versículos y encara cómo tratar el tema de la ley y le dice a sus discípulos, después de haberle hablado tal y como les hablaba, y les dice, yo no he venido, en ese versículo 17, yo no he venido a abrogar la ley, no he venido a abrogar los profetas, sino que he venido a cumplirlas. Y esta afirmación, fijaos, consta de dos partes. Por un lado, una parte negativa y por otro, una parte positiva. En la negativa dice que el propósito de Cristo y las enseñanzas de Cristo no consisten en militar contra la ley, sino que lo que quiere que sus discípulos entiendan con toda claridad es que Él es sumamente respetuoso con la ley, ya que las escrituras del Antiguo Testamento llevan el sello inconfundible de la autoridad divina y no pueden, por tanto, ser quebrantadas. Y positivamente dice, he venido a cumplirlas. No he venido a quitarlas, no he venido a abrogarlas, sino que he venido a cumplirlas. Por lo tanto, la ley no pierde vigencia con la llegada de Cristo, sino que es transformada, es traspasada a otro nivel. Digamos que su peso específico dentro de la vida de la fe, a partir de la obra redentora de Cristo, va a ser transformada. Leemos en Romanos 5, vamos a leer Romanos 5, los versículos 20 y 21. Nos dice el apóstol Pablo en la epístola a los Romanos, en el capítulo 5 y el versículo 20 y 21, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuanto el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Por tanto, el nuevo pacto de la ley ya no se escribe en tablas de piedra, sino que se escribe en el corazón. Eso lo podíamos leer también en Corintios, en el capítulo 3 y en el versículo 3. Por tanto, la dinámica de la vida de fe ya no es el sometimiento a una larga estela de preceptos, sino que es la sumisión al Espíritu Santo que transforma el carácter del creyente y lo capacita para vivir en comunión con Dios, en comunión con sus hermanos y sobre todo para que la ley, que no podía ni siquiera contemplar ni de lejos esa posible comunicación con Dios, ahora sí que sea posible por medio de Cristo. Y Cristo, por tanto, vino, cuando dijo que venía a cumplir la ley, vino a cumplir la ley, pero vino a cumplirla en varias facetas, en varios aspectos y con varias facetas de su propia vida. Primero las cumplió en sus mandamientos y promesas que tenía la ley. En segundo lugar, las cumplió también en todos los preceptos y las profecías que se hicieron con respecto a él. Y en tercer lugar, también las cumplió con respecto a los símbolos y a los tipos que iban a lo largo de toda la Escritura, que iban señalando como dirección final, como dirección hacia nuestro Señor Jesucristo. Y lo hace con su vida, lo hace con su enseñanza y cumple también, lo hace cumpliendo con su vida, lo hace cumpliendo con su enseñanza y lo hace cumpliendo también con su muerte y con su resurrección. Fijaos cómo lo hace con su enseñanza. ¿Quién era el mejor maestro para enseñar? ¿Los escribas o Cristo? ¿Quién inculcó mejor a sus seguidores la idea de cómo estar de acuerdo con la ley? ¿Cristo o los escribas y fariseos? ¿Quién entendió mejor el espíritu de la ley y profundizó mucho más en su significado? La verdad es que Cristo no solo cumplió la ley, sino que no la contradijo, sino que profundizó en ella y lo hizo porque amplió el listón, la hizo mucho más amplia
hizo un concepto más amplio de justicia del que teníamos anteriormente. Insisto en que no la contradijo, sino que la llevó a nuevas alturas. Y esto lo vemos reflejado también en este capítulo 5, a partir de toda esta segunda parte, cuando decimos, oísteis cuando dice Jesús en el versículo 21, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero él lleva la ley a nuevas alturas, a nuevas dimensiones, porque dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Pero fijaos también cómo en el versículo 27 también dice, oísteis que fue dicho no cometerás adulterio, pero sigue elevando la ley y la eleva a unos conceptos mucho más amplios, en el que dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Y continúa también en el 38, oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, y sigue insistiendo el Señor en llevar a esa elevación la ley. Por supuesto, y que para poner otro ejemplo, también la ley podemos decir que no desconocía el amor, pero sin embargo Cristo puede llamar un mandamiento nuevo aquellas instrucciones que dio a sus discípulos cuando les dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, y que también os améis unos a otros. Por tanto, Cristo con sus enseñanzas, con su ejemplo, amplió tanto los horizontes del amor que el mandamiento parecía como si fuese algo nuevo. También, hermanos, Cristo cumplió la ley con su vida. Fijaos, dice en el versículo 19 que no quebrantará ni el más pequeño de los mandamientos, pero es que tampoco pidió que sus discípulos lo hicieran. Por lo tanto, lo podemos leer de manera que cualquiera que quebrantase uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Por tanto, nuestro Señor Jesucristo cumplió con su vida. Fijaos si no cumplió, que también podemos leer en Gálatas 4, del 4 al 7. Vamos a leerlo. Gálatas 4, del 4 al 7. Nos dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Por lo tanto, hermanos, si queremos realmente una ilustración viva de lo que significa la vivencia de cumplir la ley con la propia vida, tenemos que tener en cuenta a Él, que fue el único que pudo cumplir con su propia vida, la ley de Dios. También cumplió la ley en cuanto a su muerte y a su resurrección. Fijaos, podemos leer Romanos 8, 3 y 4, que nos dice que lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por todo esto, hermanos, podemos decir que la ley, por Cristo, ha sido llevada a otras alturas, ha sido sublime, ha sido transformada. Cristo no ha venido a abolir la ley, sino a cumplirla. Cristo no ha venido a abolir la ley, sino a profundizarla. Cristo ha llevado la ley a las alturas, a las máximas dimensiones, y en la dispensación cristiana el centro de nuestra atención ya no es la ley.
el centro de nuestra atención ya es Cristo, ya es Cristo. Por lo tanto, podemos decir que la ley es transformada a partir de Cristo en las consideraciones de que la ley moral del Antiguo Testamento ya queda asumida y profundizada por las enseñanzas éticas de Jesús y los apóstoles, y que los antiguos preceptos no es que no sean válidos, sino que son ampliados por la vida de Cristo, transformando nuestras vidas por la gracia de Dios y por medio del Espíritu Santo. Como ya habíamos visto cuando el día de Pentecostés estudiábamos en las escuelas dominicales, como el día de Pentecostés, 40 días después de la resurrección de Cristo y 10 días después de la ascensión, vino a nosotros, a morar en nosotros, para que por gracia pudiésemos ser salvos. Después también decir que la ley ceremonial también pierde su vigencia en sí misma, porque ha llegado su cumplimiento en Cristo. Resulta que lo que antes tenía la ley, que era una finalidad preparatoria para la llegada de Cristo, con la llegada de Cristo se ha visto su cumplimiento y ha llegado el sacrificio perfecto, y los que le anteceden ya pierden su interés. Sin embargo, no quiero decir que la ley ceremonial quede abolida, ya que Cristo mismo ha dicho que Él no ha venido a abolir, sino a cumplir. Lo que sí viene es que ha quedado ya completada por la obra personal de Cristo, muriendo por nosotros, muriendo por todos nosotros. Y por último, el cumplimiento de la ley por parte de Cristo también hace que la ley ya no condene al que está en Cristo. Y esto, hermanos, es algo que tenemos que tener también muy claro. La ley ya no nos condena. La ley ya no condena al que está en Cristo. Vamos a leer Romanos 8, del 1 al 4. Y dice muy claramente el apóstol Pablo de los Romanos: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hermanos, esto a mí me da una gran alegría y bueno, sentirme que no tengo encima el peso de la ley. Yo creo que es algo que para todos nosotros es muy gratificante. Dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y además me ha librado de la muerte. Y volviendo a leer otra vez el versículo 3 y el 4, que ya lo hemos leído anteriormente: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y todo ello, hermanos, gracias a la obra redentora de Cristo para nuestras vidas. Dios quiera que todos los que estamos aquí en este momento, todos y cada uno de nosotros, hayamos acogido por fe esta gracia que Dios nos da. Esta gracia que por la muerte de Cristo, cumpliendo la ley, nos redime de pecado, nos redime de la muerte y nos da salvación y vida eterna. Que el Señor bendiga. Pues damos gracias al Señor por su palabra, por la exposición. Realmente quizás nos encontramos muchas veces en esa perspectiva que tenían fariseos y escribas de creerse salvos por un cumplimiento, por unas obras. No era mérito suyo, evidentemente, como tampoco es mérito nuestro el que seamos salvos. Mérito es exclusivo de nuestro Señor Jesucristo, que dio su vida en lugar nuestro. El único que ha habido justo es el único que ha podido justificarnos delante de Dios por ese sacrificio en la cruz, por su obra derramada, esa obra de amor derramada por todos nosotros, ese cuerpo crucificado y esa sangre derramada que nos limpia
de todo pecado aquellos que acudimos al Señor en arrepentimiento y en confianza a Él para que Él sea nuestro Señor y Salvador, claro. El deseo es que sea así en todos. La pregunta en esta mañana es si nosotros queremos también que el Señor reine en nuestras vidas. Espero que sí. Y por eso cuando pasamos a esta parte del culto en la que podemos recordar esa obra maravillosa de amor de nuestro Señor Jesucristo, tenemos la oportunidad, si tú ya eres salvo, porque has entregado tu vida al Señor, pues de darle gracias, ¿no? Por esa iniciativa gratuita, redentora, salvadora, libertadora que el Señor ha hecho por nosotros. Pero también, si tú en esta mañana todavía no has entregado tu vida al Señor, es una buena oportunidad también para plantearte el por qué no lo has hecho. ¿Qué te impide realmente que el Señor esté en tu vida y por su Espíritu more en ti, ¿no? Él es tu creador, te ha dado la vida, Él es tu Salvador, te ha reconciliado de nuevo con Él. ¿Por qué negarse más a esto? Así que espero que con esta mañana puedas realmente, si no lo has hecho, aceptar ese regalo maravilloso que es esta salvación que el Señor Jesucristo ha obrado por nosotros en la cruz. Vamos a pedir a 3 diáconos que ellos nos ayuden a pasar estos símbolos. No deja de ser pan, no deja de ser vino, pero que nos recuerdan, como así lo manifestó el Señor Jesucristo cuando estaba cenando con sus discípulos, que su cuerpo, el pan, simbolizaba su cuerpo que iba a ser entregado, crucificado por amor a nosotros. Su sangre derramada se simboliza a través del vino. Por eso vamos a acudir en gratitud al Señor. En primer lugar, por ese pan que nos recuerda a ese cuerpo sustitutivo. Tenemos que estar tú y yo clavados allí. Sin embargo, el Señor ocupó nuestro lugar. Vamos a orar al Señor. Gracias, Padre, una vez más, porque cuando escuchamos tu palabra nos damos cuenta de que realmente por nosotros mismos es imposible ser justos ni agradarte, Señor, en perfección ni en plenitud, y por eso entendemos que solo es gracias a ti por esa iniciativa, por esa encarnación en Cristo, pero también por esa obra, por esa muerte y resurrección, que podemos, Señor, reconciliarnos contigo. Eres tú el que lo has hecho posible, y por eso gracias por ocupar ese lugar que merecíamos cada uno de nosotros. Y gracias porque por ti podemos tener ese acceso, esa comunicación directa contigo. Podemos llamarte Padre, podemos ser hijos tuyos. Gracias por adoptarnos de nuevo, aún habiendo renunciado nosotros a esa paternidad. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Pues como decíamos, cuando leemos en la Escritura, vemos que el Señor Jesús, cuando estaba cenando, tomó un trozo de pan, lo partió, lo repartió entre sus discípulos, y de la misma manera nosotros hacemos en estos momentos. Todos aquellos que hemos dado testimonio público de nuestra fe y lo hemos hecho bajando las aguas del bautismo, podemos participar de estos símbolos, evidentemente también teniendo en cuenta lo que encontramos en la Escritura cuando se nos dice que nos examinemos también, ¿no?, a la hora de participar. Y dice el apóstol Pablo en Colosenses, en el capítulo 1, a partir del versículo 15, que Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Cristo fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Cristo y para Cristo. Y Cristo es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Cristo subsisten. Y Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia. Cristo es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Cristo habitase toda plenitud, y por medio de Cristo reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz.
Pues de la misma manera que sucedió en aquella cena, como se nos dice en la palabra, y en 1 Corintios capítulo 11, dice que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros, por amor a vosotros, es partido, ha sido crucificado en la cruz. Haced esto entonces también en estos momentos en memoria de mí. Y Señor, también seguimos dándote gracias porque entendemos, Señor, que tú eres el único que puede perdonarnos nuestra maldad, nuestra indiferencia hacia ti, nuestra rebeldía. Y Señor, gracias porque por tu sangre lo has hecho posible. Y Señor, queremos agradecerte el que tú hayas borrado nuestro pecado, nuestra indiferencia. Y Señor, que hayas hecho un nuevo inicio, nos hayas dado un nuevo inicio en nuestras vidas en ti. Una nueva vida, Señor, que queremos que refleje ese amor también para con los que nos rodean. Y Señor, gracias porque eso es obra tuya. Y tú sigues, Señor, moldeándonos para que realmente, Señor, podamos agradarte en todo y podamos ser sal y luz en aquellos que todavía no han dado ese paso de entrega a ti. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Sigue diciendo Pablo cuando escribe a los colosenses en el capítulo 3, dice: si pues, y este sí que encontramos aquí no es condicional, o sea, lo da por hecho, lo podríamos traducir diciendo: puesto que habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Por tanto, haced morir lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado de ese viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. También nos dice la Escritura que después de haber cenado el Señor Jesús tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto también en memoria de mí. Sigue diciendo el apóstol Pablo en el versículo 12 del capítulo 3, dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia,
soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviese queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesucristo, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Pues que así sea. Amén. Como respuesta a todo lo que hemos podido escuchar de parte del Señor en esta mañana, me gustaría que pudiésemos cantar el segundo himno que se nos propone repetir. Vamos a decirle: Señor, quiero seguirte guiado por tu luz, quiero consagrarme a ti, entregar mi vida, salvado por tu cruz. Oh, cada día y hora contigo quiero estar. Ven, Jesús, y guarda mi alma de pecado. Ojalá sea esto una confesión de parte de todos en esta mañana. Vamos a ponernos en pie. Señor, gracias una vez más por tu presencia en esta mañana. Gracias por permitirnos haber estado y haber participado no solo de las alabanzas, no solo, Señor, de la comunión entre nosotros, sino también de tu palabra. Señor, aplícala a nuestras vidas para que realmente podamos dar esos frutos de justicia, de misericordia y de fe. Y ante todo, sigue trabajando en nosotros aquellos aspectos que pues, todavía no están de acuerdo o en sintonía con tu voluntad, para que realmente podamos ser auténticas luces, testigos tuyos, Señor, en este mundo que te necesita, que vive en oscuridad y que necesita, Señor, reconciliarse contigo. Si hay alguien entre nosotros que ha entendido perfectamente que fuera de ti, Señor, no hay sentido en esta vida, no hay significado, no hay dirección, que lo pueda compartir en esta mañana, que no se vaya sin decirlo, para que podamos, Señor, gozarnos juntos y poder orar a ti, para que tú sigas ayudándonos a ser, Señor, santos como tú eres santo, a vivir transformados para ti,
para edificación y bendición de tu iglesia. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Pues podéis sentaros y siempre al final del culto tenemos la oportunidad de poder cada uno de nosotros pues dar una respuesta al Señor, ¿no? Desde donde estamos en oración a Él. Y esa oportunidad pues la tenemos ahora.